Buenas noches para todos y para nuestros amigos que se encuentran en otros países. Buenos días, buenas tardes. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 38 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 38. Venimos hablando acerca de la integridad, la intimidad y la identidad. En este video, en esta tarde, quiero que hablemos de los principios de integridad. Dice la palabra del Señor en la primera parte, en la primera perícopa de Génesis capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después, Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer, a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que había hecho, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Dejemos hasta ahí la primera perícopa y tratemos de analizar un poco lo que ocurre alrededor de estos versículos para que podamos entender esos principios que la Escritura nos quiere enseñar en este día. Al insertar la historia de Judá y Tamar en medio de la de José, la Biblia nos da una visión de la maravillosa conducción de Dios en la historia. Dios sí está interesado por cada uno de nosotros y Él está pendiente de todo lo que ocurre. Sería de parte de nosotros muy ignorante creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Y lo que hace la Escritura en esta porción que acabo de leer es mostrarnos el descenso moral de Judá en este caso. El nombre de Judá significa él será alabado o alabanza. Y veremos cómo cada una de las acciones de Judá empiezan a demostrar cómo una persona sutilmente se va apartando de Dios sin darse cuenta. El versículo 1 dice: se apartó. Y es bien interesante esa expresión, porque lo que está intentando decirnos es que Judá se separó de sus hermanos y descendió hacia una llanura cananea. Recordemos que Canaán era una tierra bien especial porque antes de entrar a poseerla posteriormente, ya en el libro de Josué, Dios siempre advierte: tengan cuidado de no hacer lo que hacen los pueblos de las tierras que ustedes van a conquistar. La, la historia continúa haciendo una referencia bien interesante. Dice que él se asoció mal y aún hasta se casó. Dice el versículo 1, se desvió hacia un hombre de Adulam.
Adulam significa un testimonio de ellos. Es decir, que este personaje, Gira, cuyo nombre significa palidez o hueco, en realidad lo que está siendo es el reflejo de el resto de personajes que viven ahí en Adulam. Recuerden que estamos en tierra de Canaán. Ahora, si observamos con atención, lo que nos está mostrando es cómo sutilmente la persona empieza en esa decadencia. Primero se aparta, después empieza a asociar mal, se empieza a relacionar con personas de costumbres extrañas y con personas vacías, como es el caso de Gira. Ya dije que su nombre significa palidez o hueco. Y luego observa a un hombre, Sua, que quiere decir su nombre, depresión. Judá estaba cayendo, se estaba relacionando mal, estaba buscando asociarse con personas vacías, huecas, y estaba empezando a caer en depresión. No lo digo yo, lo está mostrando la escritura a través de los nombres que tienen una enseñanza específica para cada uno de nosotros. El tercer paso en esa decadencia es que Judá despreció el consejo. Recordemos que se asoció con gente que no eran de su pueblo y hasta se casó con una mujer diferente a los principios que habían recibido cuando eran niños de parte de su padre Jacob. Así es de que llegamos al cuarto nivel y es que él olvida sus principios. ¿Y cómo los olvida? Se preguntará usted. Y es que él empieza a educar a sus hijos con costumbres ya no hebreas, sino con costumbres cananeas. Es por eso que cuando crecen, hacen las locuras que más adelante veremos. El quinto nivel es que él creyó que todo lo tenía controlado. Y no sé si usted está pensando en este mismo instante en cómo se comporta una persona cuando sutilmente empieza a ir apartándose de Dios. Se empieza a asociar con personas, se empieza a apartar de la iglesia, se empieza a apartar de la familia, se empieza a olvidar de sus principios, ignora los consejos, cree que todo lo tiene controlado. Y cuando Judá vio o pensaba que todo lo tenía controlado, es cuando peor se empiezan a tornar las cosas. De hecho, los nombres de sus hijos, a su parecer, fueron Onán y Sela. Significa avivamiento. Él creía que todo lo estaba haciendo bien. Luego Onán, que quiere decir fuerza. Y luego Sela, que quiere decir descanso. Él creía que estaba haciendo bien las cosas y que, de hecho, sus hijos iban a cambiar su manera de vivir, de pensar, de tener más posesiones, que iba a ser una persona poderosa y que iba a vivir en quietud y en descanso. Sin embargo, su vida era un caos. Él lo tenía todo aparentemente, pero fíjense que la escritura menciona un lugar y ese lugar es Kesib. Y el lugar donde él se encontraba estaba demostrando la condición de su vida. Kesib significa falsificado, engañoso, mentira. ¿Y cuántas veces hemos visto personas que creen que apartados de Dios todo lo pueden? La escritura dice que apartados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y este Kesib nos está diciendo que las personas que se apartan de Dios viven una vida de falsedad, una vida de engaño, una vida de mentira. Así es de que no nos, no nos engañemos. Apartados de Dios nada podemos hacer. El versículo 6 al 11 de Levítico, perdón, del pasaje que estamos leyendo, nos está hablando de la ley del liberato. Levirato es una ley
que consiste en lo siguiente, de acuerdo al libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 6. Dice, si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de un cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación, se le considerará hijo del hermano fallecido, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Recordemos que era una ley propia de la época. No podemos traer esas leyes y empezar a hacerlas realidad en esta época porque son contextos, perdón, totalmente diferentes. Son tradiciones diferentes, pueblos diferentes, épocas diferentes. Sin embargo, hoy en día en Israel ya esta ley ya no tiene vigencia. Ahora, cuando entramos a analizar quién era Tamar, cuyo nombre significa palmera, es interesante cómo Dios ante la desgracia humana siempre proveerá a alguien más alto para rescatar a los suyos. Y es que Judá había entrado en una decadencia y ya no tenía discernimiento, ya estaba tan acostumbrado a lo normal, que Dios permite que esta mujer, Tamar, se cruce en la vida de Jacob, perdón, de Judá, y se casa con el primer hijo de él, con el mayor, con Y la Biblia nos dice que él cometió un pecado, pero no nos dice qué pecado. Y según muchos comentaristas rabínicos, dicen que Tamar era tan hermosa y con cualidades excepcionales, y de hecho algunos la relacionan como descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Y dicen estos mismos comentaristas que no quería dejar a su esposa embarazada porque temía que su cuerpo se deformara y perdiera su belleza. Así de que Er peca porque empieza a frustrar el propósito divino del matrimonio. Y en cierto modo, la muerte de fue un castigo para Judá también. Porque cuando le mintió, al presentarse con las ropas ensangrentadas que supuestamente dijo él, un animal del desierto había matado a José, él no tuvo consideración con su padre por la pérdida de un hijo, sino que le ocultó la verdad. Y continúa la historia luego de la muerte de que Onán acepta casarse con Tamar, pero su avaricia por la herencia que recibiría el niño, que sería descendiente de según la ley del levirato, lo condujo a pecar y también murió. Así de que los dos hermanos murieron porque fueron destructores de vida. Al ver lo ocurrido con sus dos hijos mayores, Judá tuvo miedo de entregar a su tercer hijo a Tamar, porque según él, era un mal augurio que sus dos primeros hijos murieran y pensó que era una mujer que causaba la muerte a sus esposos. Y aquí podemos nosotros sacar varias enseñanzas. Y es que Judá empezó a perder todo discernimiento. Y para él era más fácil culpar a la inocente. Cuando si observamos atentamente la historia que nos muestra la escritura, los culpables fueron y Onán. Una enseñanza adicional es que Judá empieza a seguirse o guiarse más por su imaginación, por los augurios, por los agüeros y una cantidad de cosas que se le ocurrían, pero jamás consultó a Dios, jamás le preguntó a la mujer. ¿Mm? Así es de que él
viendo la situación, termina engañando y mintiendo a Tamar con tal de no entregarle a Sela, su tercer hijo. Y dice la historia que aunque éste creció, no cumplió la ley, mucho menos cumplió la palabra que le había dado. Así es que vemos a un Judá que cada vez perdía más su intimidad, perdía más su identidad y perdía su integridad. En pocas palabras, lo estaba perdiendo todo. Y tal vez a ese punto, tal vez tú que me ves o que me escuchas, has llegado. Has permitido muchas cosas en tu vida. Has aceptado invitaciones y hacer cosas que tú sabes que no son las correctas. Y has venido perdiendo tantas cosas. Y cuando reflexionas, te das cuenta que no has avanzado. Te das cuenta que otros han avanzado y tú te has estancado. Te das cuenta que has perdido eso que tanto valorabas y que tanto cuidabas hace un tiempo. Continúa la escritura en la segunda perícopa, en los versículos 12 al 23, diciendo, pasaron muchos días y murió la hija de su mujer de Judá. Después, Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Gira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Aquí podemos observar varias enseñanzas. Tamar se dio cuenta que la habían engañado y es ahora ella quien toma la iniciativa de cumplir la ley del levirato. No se sabe con exactitud cómo era el traje de las viudas, pero lo que sí es claro es que no llevaban velo, al contrario de las mujeres solteras y las casadas, pues estas sí llevaban un velo cuando estaban fuera de la casa. Según Génesis en el capítulo 24, versículo 65, cuenta la historia cuando llega esta, perdón, Isaac esperando a que llegue su futura esposa. Ahora, según Herodoto, historiador del siglo IV antes de Cristo, en Babilonia se tenía la costumbre de que toda mujer, por lo menos una vez en la vida,
fuera al templo de Afrodita a esperar que un extranjero tuviera relaciones sexuales con ella y no podía regresar a su casa hasta que no recibiera un dinero por, por este, por este acto. Esa misma costumbre la tenían las mujeres cananeas ofreciendo votos a la diosa Astarte. Así de que cuando vemos en la historia que estamos estudiando en este día, eh, el, el comportamiento o el acto que hizo Tamar no era un comportamiento extraño para la época, para el lugar específico. Recordemos que la zona donde se está desarrollando estos eventos se encuentra en los límites entre Israel y Canaán, por lo que según las prácticas cananeas estaba permitido que las mujeres se hicieran a las puertas de la ciudad y cualquier extranjero podía acercarse a ella recibiendo una remuneración. Y es esto lo que aprovecha Tamar para concretar ese plan de, de reclamar su levirato. Ahora, las prendas de garantía por el pago eh, tal vez no tienen ningún valor para quien la recibe en ese momento, porque en realidad tenían valor solo para Judá. Pero Tamar fue bien inteligente, fue bien astuta, porque al pedir estos tres elementos, ella estaba obteniendo algo que estaba despreciando de por sí Judá. Dice Herodoto que los babilonios llevaban un anillo con sello y un bastón artísticamente labrado, y que esto en el pueblo de Israel solo podía ser señal de alguien distinguido. Judá era una persona distinguida, era alguien que podía ser fácilmente reconocido. Y tal vez tú que tal vez has venido apartándote sutilmente del Señor, sabes que es la porción que Dios te da, es una porción que te distingue, es una porción que así tú la quieras ocultar, las personas la ven fácilmente en ti. Ellos te reconocen por tus palabras, ellos te reconocen por tu consejo, ellos te reconocen por tu forma de comportarte, de hablar. Tú tienes un propósito eterno. Dios te ha llamado para algo especial. No deseches lo que Dios te ha dado, no deseches la porción que Dios te ha entregado. El sello era un anillo o rodillo que se llevaba colgado al cuello para autorizar documentos o demostrar la pertenencia o autenticidad de algo. El cordón permitía llevar la espada, era símbolo de poder y de actividad, pues al tenerlo permitía moverse con libertad en el trabajo o en la guerra. El báculo servía de apoyo, de sostén, de consuelo. Era también símbolo de autoridad, de protección, de guía y liberación. Y también simbolizaba el discernimiento. Estos tres elementos eran característicos de la identidad de un hombre. Al Judá entregarlos sin problema, al despojarse de ellos y posteriormente decir, bueno, que se quede con eso, no me hacen falta. En pocas palabras, estaba perdiendo junto a su sello su personalidad. Junto a su cordón estaba perdiendo su identidad y junto a su báculo estaba perdiendo la autoridad. Recordemos que abrir la puerta implica que algo entre o salga. Cuando tú decides abrir puertas en tu vida, tal vez pueden entrar maldiciones, tal vez pueden venir bendiciones. Tú decides si permitir que entre la bendición o que entre la maldición. Y llegamos a la tercera perícopa, los versículos 24 al 26. Dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo,
Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Dice la escritura que Tamar fue sentenciada a morir quemada, pero según Levítico 21:9, se presume que era hija de un sacerdote. Dice la escritura, si la hija de un sacerdote se contamina a sí misma al hacerse prostituta, ella también contamina la santidad de su padre y deberá morir quemada. Ahora, es de resaltar que Tamar se negó a avergonzar en público a Judá. Ella simplemente le envía un mensaje en el que resalta la palabra reconoce, reconoce, reconoce. Judá inmediatamente no solo reconoció, sino que recordó que con esa misma palabra había engañado a su padre y reconoció inmediatamente también su pecado. Terminemos diciendo lo siguiente. Judá fue retribuido en todo. La palabra clave de esta noche es reconoce. Reconoce en qué lugar te encuentras. Reconoce lo que tal vez has perdido. Reconoce si es necesario doblar tu rodilla, volver tu mirada al Padre, clamar por su misericordia, pedir perdón y restaurar esos portillos que están destruidos. Cerrar puertas para que no entre maldición y abrir puertas para que venga la bendición. Judá engañó a su padre utilizando las palabras reconoce si son o no las vestimentas de tu hijo. Y ahora Tamar es quien utiliza las mismas palabras. Reconoce a quién pertenecen estos objetos. El anillo, el cordón, el báculo. Reconoce esta noche si tal vez has perdido tu autoridad, si tal vez has perdido tu integridad, si tal vez has perdido tu identidad. Yo te invito a que tú cierres los ojos en este momento y que junto a mí podamos orar al Padre y decirle, Señor, en esta noche reconozco que te he fallado, reconozco que soy pecador y que acepté tantas cosas en mi vida, cosas que me han desviado, me han apartado, cosas que me han hecho cometer locuras y sutilmente el enemigo me ha arrastrado a adoptar costumbres que no son sanas, que no son santas. Hoy acudo a tu misericordia. Hoy acudo, Señor, a tu amor, a tu bondad, y te ruego que me perdones, porque tú eres bueno, porque tú eres eterno y porque para siempre es tu misericordia. Hoy por fe me creo perdonado por ti y decido levantar mi mirada a ti. Decido volverme a ti y restaurar lo que yo mismo dañé. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reciban un abrazo especial y una bendición de parte del Señor. Nos vemos en nuestra próxima reunión.